Es importante destacar, antes de empezar, la solidez técnica de este proyecto RER. Los proyectos PPP que han sido exitosos en los últimos 20 años en la región son los que están fundamentados en una estructura técnica muy fuerte y muy sólida, y este proyecto claramente la tiene. Nosotros vamos a complementar esta solidez técnica gracias al marco regulatorio de PPP, que nos permite una estructura jurídico-financiera eficiente para que el proyecto sea llevado adelante por privados con su propio financiamiento y a su propio riesgo. Para maximizar la concurrencia y la competencia entre privados, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro plan de PPP, la estructura de alocación y mitigación de riesgos abarca estas cuestiones que podemos ver en la pantalla y que trataremos en detalle. No hace falta que saquen fotos, esto va a estar público en la página web del Ministerio de Finanzas, como todas las presentaciones que hacemos. El detalle de cada diapositiva va a estar disponible para ustedes. Pero vamos a cubrir desde el plazo del contrato, el riesgo país, el riesgo de conversión, el riesgo de construcción, de repago, fondeo, de demanda, el tema de la brecha soberana, como mencionó el ministro Caputo, la variación real de la moneda, la prima por liquidez, la liquidez excedente, la transparencia y el mecanismo de solución de controversias. Para arrancar por el plazo del contrato va a ser a 15 años. ¿Y por qué? Porque como en todo contrato de repago en el tiempo hay un balance entre el valor de la cuota y su duración. A mismo valor real del contrato, a mismo valor presente, a mismo valor de hoy, la cuota baja a medida que se alarga el plazo, pero hay que pagarla por más tiempo. Hay una relación de rendimiento marginal decreciente que a partir de un determinado momento torna en bajo el valor ganado por extender más el tiempo del contrato. Es mucho mejor tener la oportunidad de relicitarlo antes y capturar los beneficios de mejoras en el contexto macro, y así lo estamos haciendo, pensando que esto se pueda llegar a relicitar para futuras obras si se requieren después de los 15 años del contrato original. En lo que respecta al riesgo de inversión en Argentina, el riesgo país, el objetivo es maximizar la competencia y la estructura está diseñada para atraer no solo a los actores locales, que son muchos los interesados, sino también a empresas internacionales. Y para que las empresas extranjeras tomen la decisión de inversión en obras de 5 años de duración como esta, es necesario mitigar el riesgo de incumplimiento del contrato. Y para eso existe el pago por terminación, que se utilizará mediante un cálculo de actas de reconocimiento de inversión de frecuencia de emisión mensual, con cada avance de obra mensual, emitidas mientras dure la obra, según la curva de avance real. Como se ve en el gráfico, ahí hay 60 meses de avance durante esos 5 años. Cada avance de obra es variable y distinto al anterior y va siguiendo una curva tentativa de avance de obra que después se transformará en una curva real a medida que se realicen las inversiones. No pretendemos reinventar la rueda, lo decimos siempre. Estamos tomando las experiencias exitosas de otros países de la región como Chile, Perú, incluso Colombia, quienes también lograron con éxito sumar a actores internacionales a su gran cantidad de actores locales para desarrollar transversalmente todo su portafolio de proyectos de PPP. Ahora, existe un riesgo de conversión porque los inversores no solamente van a tener gastos de operación y mantenimiento en pesos, sino que también van a tener que invertir en dólares, y ambos dos tipos de inversiones y gastos van a estar remuneradas correspondientemente. Cada uno de los gastos tendrá asociado además un título de reconocimiento. Las inversiones de capital serán reconocidas y repagadas en dólares, ya que habrán sido invertidas en dólares, y tendrán un título de pago de inversión como su reconocimiento, un TPI, con una frecuencia de emisión trimestral. Mientras que los gastos de operación y mantenimiento serán reconocidos en pesos, ajustados, con el TPD o título de pago por disponibilidad emitido con frecuencia mensual. La fuente de fondeo que permitirá repagar los gastos de inversiones reconocidas por estos títulos será en su totalidad proveniente de recursos públicos, específicamente el CIFER. Es importante resaltar que los repagos no requerirán aportes de los usuarios para su fondeo, sino que provendrán en su totalidad del CIFER. Esto elimina el riesgo de demanda,
quitando el riesgo de que variaciones en la utilización del proyecto afecten el recupero de los gastos y las inversiones. La operación y el mantenimiento se limitan a la infraestructura del proyecto y su repago será solventado con recursos públicos, lo resalto, independientes de la tarifa de viaje en tren pagada por el usuario. De todas formas, a medida que aumente la utilización de la infraestructura, a medida que aumente la cantidad de pasajeros que pasan por los vestíbulos, por las cavernas, por las estaciones, se habilitarán nuevos componentes del repago de operación y mantenimiento, nuevos componentes del TPD. El caso de los TPI es un poquito distinto. Cada TPI se emitirá trimestralmente al alcanzar el hito temporal de avance de obra y como los TPIs serán incondicionales, irrevocables y de fecha cierta de repago, esto permitirá el financiamiento privado. Se facilitarán así numerosas fuentes distintas de financiamiento para los privados al ceder y transferir estos títulos de reconocimiento de inversión trimestral. Su valor se corresponderá con la suma de los 3 ARAIs previos, de las 3 actas de reconocimiento de avance de inversión mensual de los 3 meses previos, representando también el avance de obra real, pero proporcional en ese trimestre respecto al valor total de TPI ofertado, que va a ser la variable de licitación. Al igual que en autopistas, quien oferte el menor o la menor necesidad de TPI en el tiempo, considerando el valor presente de esos requerimientos, va a ser quien gane la licitación. Esto también permitirá el incentivo de que cuanto más rápido se avance con las obras, mayor el TPI reconocido en los primeros años y antes el repago de esas inversiones, como se muestra a continuación. No solamente no se pagarán las obras hasta finalizadas las mismas, sino que para facilitar su repago, para hacerlo un poco más simple o un poco menos complejo, vamos a agrupar los repagos en 4 grandes grupos de repago. Los primeros 8 TPIs, las obras de los primeros 2 años, se pagarán juntos. En un primer grupo de TPIs, las obras del tercer año se pagarán en un segundo grupo. Los 4 TPIs del tercer año se pagarán juntos en el grupo 2. Los 4 TPIs del año 3 se pagarán a partir del año 4 en el grupo 3. Y los TPIs remanentes se pagarán en el grupo 4, como muestra el gráfico a continuación. Pero cuando las obras son tan largas como esta del RER, que son 5 años de obra, empezar a pagar recién cuando la totalidad de las obras están terminadas devenga muchos intereses de financiamiento del privado y le encarece el costo de la deuda y por ende nos requieren más títulos de reconocimiento de inversiones y hay que usar más CIFER para repagarlos. Lo que estamos haciendo, al igual que en autopistas, es una optimización de nuestros recursos y manteniendo la estrategia de no repagar las obras hasta su finalización, estamos segmentando el avance de obras de modo tal que las obras de los primeros 2 años se repaguen a partir del año 3, minimizando los intereses en el año 3, 4 y 5. Las obras del año 3 se repaguen a partir del año 4, minimizando los intereses en el año 4 y 5. Las obras del año 4 a partir del año 5, las obras del año 5 a partir del año 6. Cada uno de estos 4 grupos de repago en 20 cuotas semestrales durante 10 años, completando con los 5 años de construcción un total de 15 años de plazo de contrato con el repago optimizado, como muestra la figura, y habiendo generado un ahorro del CIFER por reducción de intereses en el costo de endeudamiento del privado. Ahora, para canalizar esta complejidad de repagos de TPI y TPD, como mostré antes, y dar certeza del cobro, a fines de diciembre creamos el Fideicomiso de Participación Público-Privada. Mediante este vehículo de pago y garantías, canalizaremos los recursos del CIFER para afrontar los repagos asociados a los TPI y TPD emitidos por el fideicomiso en favor del inversor privado, o sea, del contratista PPP. Al ser estos títulos transferibles, el contratista PPP podrá cederlos a entidades financiadoras para recaudar los fondos necesarios para pagar las obras del RER durante el periodo de construcción. El fideicomiso repagará los montos al tenedor de los títulos, usando el CIFER y eventualmente, y esto es muy importante, una cuenta de reserva de 12 meses de repago, que siempre será mantenida en este nivel de 12 meses de reserva,
gracias a un aporte contingente del Estado Nacional de frecuencia anual y solo utilizado en el improbable caso de que se requiera complementar al CIFER, actuando así como garantía. El fideicomiso va a estar administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior y sus cuentas por el Banco de Valores. Pero el fideicomiso también mitigará el riesgo de variación real en la moneda durante el periodo de construcción y lo hará de manera recíproca, de forma tal que ante una apreciación del peso en términos reales durante el periodo de construcción, los primeros 5 años, el contratista PPP reciba un complemento de parte del fideicomiso para poder adquirir con los dólares provenientes de su financiamiento la totalidad de los pesos apreciados eventualmente que necesita para efectivamente pagar sus obras en moneda local al contratista local. Y viceversa, en el caso de una depreciación real del peso, el contratista PPP integrará al fideicomiso el excedente de dólares que produzca su financiamiento por encima de lo que realmente necesite para adquirir la moneda local y hacerle frente a los pagos al subcontratista local. Y dejando sin cubrir una banda de más o menos 10%, un riesgo que mitiga el privado, compartimos la mitigación de este riesgo, el más o menos 10% inicial lo cubrirá el privado, que es exactamente el mismo esquema que implementó a finales de los 90, en 1998, Chile con tanto éxito. Nuevamente no estamos reinventando la rueda, estamos tomando experiencias exitosas y casos positivos de países de la región. El otro riesgo cubierto en forma recíproca y adelantado por Toto más temprano es la de la variación de la brecha de deuda soberana entre el momento de presentación de la oferta, como bien dijo Manuela en agosto, y el cierre financiero que vamos a permitir que se dé hasta 12 meses después de colocada la oferta. En esos 12 meses puede variar el componente de la deuda implícito en el cálculo de la oferta del privado y como esperamos que esa deuda baje, también queremos capturar desde el Estado la potencial ganancia adicional por el componente de brecha soberana, como voy a explicar ahora. El costo del financiamiento del privado, al tratarse de un financiamiento de proyecto, paga en todos los países del mundo, y no seremos la excepción, una prima de liquidez. 150 puntos básicos, 200 puntos básicos, hasta 300 puntos básicos en los países que fueron menos exitosos. Esta prima por liquidez es adicional a la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro norteamericano y adicional a una brecha entre esa tasa y el rendimiento de los bonos soberanos argentinos. Esta brecha se comprime a medida que se reduce el riesgo argentino, reduciendo, como dije, el costo del financiamiento del privado y viceversa. Al expandirse, le resulta más costoso el financiamiento al privado. Y para que no me lo trasladen a precio al momento de colocar la oferta, ofrecemos esta compensación, este mecanismo de cobertura recíproca que le deja ganancias a las dos partes. Por ende, compresiones en la brecha implicarán un ajuste a la baja del TPI ofertado, del TPI solicitado por el privado originalmente, ahorrando CIFER sin sacrificar retorno del contratista PPP ni agregando riesgo al Estado Nacional. Y nuevamente solo se mitigará a partir de una cierta banda de más o menos un determinado porcentaje que fijaremos sobre la fecha de colocación de ofertas según los niveles de brecha de ese momento. Es muy importante detenernos en el impacto que tendrá esta brecha porque mucho se ha escrito en los últimos meses y hay que tener en cuenta que la prima liquidez impacta en el costo total de financiamiento, pero en países desarrollados lo hace muy distinto a como lo va a hacer en nuestro país. En países desarrollados, grados de inversión como el Reino Unido o como Australia, muchos reportes han salido entre enero y febrero, cuyo riesgo soberano es bajo, el costo de endeudamiento público es también notablemente bajo, por lo que una prima por liquidez de 150 a 200 puntos básicos duplica el costo financiero cuando se hace un proyecto por PPP en vez de por obra pública solventado con gasto público y deuda pública. En cambio, en Argentina, el impacto relativo de esa misma prima, que va a ser similar,
el impacto relativo de esa prima de liquidez en el costo del endeudamiento del privado es mucho menor. Es menor a la mitad que en países desarrollados. Es más barato hacer PPP en vez de obra pública en Argentina que hacer PPP en vez de obra pública en países desarrollados. Es más conveniente hacer en Argentina PPP en vez de obra pública que en países desarrollados. Y en nuestro caso, los recursos que el privado recaude al financiarse podrán además ser invertidos en instrumentos soberanos. Este es un ejemplo para el caso de la licitación de autopistas que está en curso y que a mediados de abril recibiremos las ofertas. Desde el Ministerio de Finanzas pondremos a disposición instrumentos de inversión a la medida de cada proyecto, copiando los vencimientos temporales para que el privado pueda colocar la liquidez excedente proveniente de su financiamiento, que de otra manera quedaría inmovilizada en cuentas que no rendirían y que devengarían intereses puros, y ahora van a poder ser invertidas en letras y bonos soberanos a un rendimiento que le convendrán tanto al Estado, porque va a estar por debajo de la curva, como al privado, porque le ayudarán a mitigar el negative carry de intereses que a la mañana mencionó Toto. Esto permitirá reducirle al privado el devengamiento de intereses durante el periodo de construcción y al mismo tiempo reducir nuestra necesidad de financiamiento del Tesoro. Los vencimientos coincidirán con las fechas de requerimiento de liquidez del contratista PPP, bajando los intereses, bajando el monto requerido de TPI y optimizando el uso del CIFER. Y en el gráfico pueden ver, para el caso de autopistas, la liquidez disponible que vamos a poder capturar en el primer año, año y medio desde la firma de contrato. Para ir terminando, para mitigar el riesgo de solución de controversias y gracias a lo que permite el marco regulatorio de PPP, se contemplarán 3 mecanismos según la controversia. En primer lugar, un panel técnico que tendrá 3 miembros especialistas en 3 disciplinas distintas, técnica, legal y financiera, que además van a ser seleccionados en conjunto por las partes firmantes del contrato, al inicio del contrato. Luego también tribunales judiciales y por último la posibilidad de acudir a tribunal arbitral, que también podrá ser internacional. Y para terminar, es importante resaltar los niveles de transparencia de este proceso licitatorio. No solo todos los documentos están y estarán publicados gratuitamente y con libre acceso en la página web de la unidad de PPP y la del Ministerio de Transporte, sino que estamos acompañados, como vieron, por la Oficina Anticorrupción mediante la implementación de este mecanismo de alerta temprana en conjunto con la OCDE y también seguidos por la Comisión Bilateral del Congreso conformada para seguimiento de PPP y por la Auditoría General de la Nación. Repito, toda la información es pública y toda la información está disponible. Creemos que esta estructura jurídico-financiera maximizará la concurrencia y la competencia. El objetivo es sumar a la mesa a la mayor cantidad posible de actores de calidad, locales e internacionales, y que la competencia genere ofertas convenientes y sustentables para todas las partes. Estamos poniendo a disposición los mejores proyectos, los proyectos mejor desarrollados y aquellos que están listos para ser licitados. Y al mismo tiempo generando una gran cantidad de incentivos para que sean atractivos y financiables por los privados. Estos incentivos no siempre estarán disponibles. Serán ajustados a medida que evolucione el contexto, reduciéndose o hasta incluso retirándose por completo. No hay espacios para estrategias de esperar y ver. Estas condiciones son excepcionales, como también lo es la oportunidad. El momento de invertir es hoy. Muchas gracias.